Quiero invitarles por favor que abran sus Biblias en el libro de los Salmos, a la altura del Salmo 119, verso 11. Hoy quiero tratar, creo que nos vamos a ir hoy y mañana, tratando con un tema que he titulado ¿Cómo puedo tratar con el pecado en mi vida? Y estamos hablando, es una palabra que viene para nosotros los cristianos. ¿Cómo podemos tratar con el pecado en nuestra vida? Ahora que somos cristianos. Dice el Salmo 119 a la altura del verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tu palabra para no fallarte. Nos muestra el salmista que una de las maneras para poder nosotros vivir en el camino de la santidad, ayer hablábamos sobre la excelencia en la vida de un cristiano, esa excelencia moral que hemos de tener nosotros, eso que nos tiene que marcar para nosotros esa diferencia que nosotros marcamos ante el mundo, ante los demás que somos cristianos, tiene que ir mucho más que atuendos, tiene que ir mucho más que palabras, tiene que ir acompañado con hechos, con obras, con vidas verdaderamente cambiadas y transformadas. ¿Cómo puedo tratar con el pecado en mi vida? Va a ser el tema que vamos a estar trabajando durante este tiempo. Un famoso predicador en alguna oportunidad dijo que cuando un cristiano comienza a batallar contra el pecado en su propia vida, entra en un combate que es tan intenso que a veces la Segunda Guerra Mundial, ver esa Segunda Guerra Mundial, para él es como un almuerzo campestre en la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que es una batalla intensa, es una batalla fuerte, es una batalla que nosotros como cristianos a veces, perdónenme la palabra, nos relajamos mucho y creemos que como somos cristianos ya ganamos todo. Y no, Dios nos demanda, ayer creo que en el mensaje era muy claro, Dios nos demanda poner de nuestra parte. Y hay que ser muy diligentes en esto, mis amados. Tenemos que estar muy activos, tenemos que estar muy pendientes, muy concentrados. Recordemos siempre que estamos en una guerra, que estamos en una batalla y que cada día es una batalla continua y por eso tenemos que estar muy preparados. Por eso la escritura dice que el que cree estar firme, mire que no caiga, porque es que hay que tener mucho cuidado, mis amados. Y esta es una verdad que es muy evidente para el nuevo convertido, no alcanza a sentir eso todavía. La persona que recién comienza la vida cristiana no alcanza a experimentar eso. Para él todo es nuevo, para él todo es una bendición, para él todo es algo que, como son cosas nuevas, él no alcanza a ver esa dimensión. Pero en la medida que va creciendo, y tal vez los que ya llevamos algún tiempo en la vida espiritual, vamos creciendo, se va notando esa intensidad de la lucha. Nosotros entendemos ya por lo que estudiamos que cuando nosotros somos salvos, nosotros pasamos a ser, por mostrarles, por graficar, como dos tipos de personas dentro de nosotros mismos. El hombre viejo, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza humana, que es la imagen de Adán, que es la que nosotros traemos, digamos, en la parte física, pero también cuando nosotros nacemos de nuevo, entonces adoptamos una nueva imagen, que es la imagen de Dios, que es la imagen de Cristo. Y en el momento que nosotros nos convertimos, entonces comenzamos a caminar, digamos, en esas dos naturalezas. Esta lección lo que busca es enseñarnos y darnos, digamos, las herramientas, ayudarnos para cómo combatir esa naturaleza del pecado del hombre viejo que aún está en nosotros. Y quiero decirles que va a seguir en nosotros hasta que nosotros partamos de esta tierra. No quiere decir que porque somos cristianos ya somos cuerpos celestiales y no nos va a pasar nada. No, mis amados. Y a veces nosotros tenemos que estar muy aplomados porque nos dejamos llevar. A veces parece que camináramos sobre las nubes y que nos olvidamos que estamos en un mundo, nos olvidamos que tenemos una carne, nos olvidamos que hay cosas en nuestra vida que aún siempre hay que seguir trabajando. Por eso vamos a tocar aquí unos puntos que son muy importantes, y el primer punto que quiero que nos quede muy claro es que entendamos la naturaleza del pecado. Eso es algo que el cristiano siempre debe tener presente, siempre tiene que tener ahí, digamos, a la mano, que no se puede soltar de nosotros esos conceptos, la naturaleza del pecado. Pero digamos que tenemos que determinar, y seguramente que tú lo conoces, solamente te voy a refrescar algunos conceptos que a esta altura de tu vida cristiana tienen que ser muy claros. El pecado es infringir la ley.
pecado es errar en el blanco. Es que Dios deja unos mandatos y nosotros no vivamos conforme a los mandatos que Dios ha dejado establecidos. El apóstol Juan, en su primera carta, primera de Juan, capítulo 3, verso 4, dijo lo siguiente: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, si nosotros definiésemos qué es pecado, tendríamos que decir por definición bíblica que pecado es toda infracción de la ley. Es toda ordenanza que Dios dice que hagamos y nosotros no hacemos. Es todo lo que Dios dice que no hagamos y nosotros hacemos. Entonces, porque es que a veces piensan que pecado solamente es cuando Dios dice no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y eso es cierto, esto es la mitad de la verdad. Pero también infringimos cuando Dios dice que hagamos algo y no lo hacemos. Ahí también, porque tanto lo uno como lo otro es desobediencia ante Dios y ambas son infracción de la ley. El pecado, entonces, tendríamos que entrar a definir que el pecado es cualquier injusticia, cualquier injusticia. La Biblia dice en el mismo libro de 1 de Juan, capítulo 5, a la altura del verso 17, dice que toda injusticia es pecado. Injusticia. La palabra justicia, ser justos, es hacer lo correcto, hacer lo recto, hacer lo que nos corresponde hacer. Quiere decir que cuando nosotros no hacemos lo correcto, cuando no hacemos lo que nos corresponde hacer, es injusticia. Y esa injusticia se conoce como pecado. Pecado entonces es cualquier injusticia. Pero pecado también es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y esto, ahí fallamos muchos que sabemos que tenemos que hacer lo bueno y no lo hacemos. Según lo que dice el apóstol Santiago, en el capítulo 4, a la altura del verso 17, dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Notan pues, mis amados, que ya nosotros estamos en otro nivel. Digamos que a veces nosotros hablamos del pecado solamente dirigiéndonos a personas que no conocen de Cristo. Y entonces hemos aprendido cómo los confrontamos con la palabra, los ponemos cara a cara con la palabra, pero también al interior de la vida cristiana, del pueblo cristiano, de la iglesia, hay muchas cosas que también podemos estarle fallando a Dios. Pecado entonces es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pecado también es todo aquello que nosotros hacemos sin fe. Cuando nosotros hacemos algo sin fe, estamos pecando. Porque Romanos capítulo 14, a la altura del verso 23, dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y escúcheme, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo aquello que hacemos sin fe es pecado. Sin confianza en Dios, lo que hacemos en nuestras fuerzas, lo que nosotros queremos hacer sin consultar a Dios, en lo cual nosotros dudamos antes de comenzar a emprender. La palabra fe, la mejor definición que hemos visto de la palabra fe, dentro de muchas que hay muchas definiciones hermosas, pero una de las que más de manera personal me ha llamado mucho la atención y me gusta es que fe es confianza absoluta en Dios. Es decir, que cuando nosotros hacemos algo sin la confianza absoluta en Dios, estamos pecando. Lo que la Biblia nos muestra entonces es que todo lo que nosotros hagamos, pongamos la confianza en Dios, entreguemos todo en las manos de Dios, coloquemos y presentemos a Dios como lo más importante, que no hagamos nada sin consultarle a Dios, que toda nuestra confianza como cristianos siempre sea puesta en Dios. Ese es el primer punto que quiero que tengamos en cuenta. Entender la naturaleza del pecado. Pero lo segundo es que entendamos por qué pecamos nosotros. ¿Por qué si nosotros ya siendo cristianos, por qué si nos convertimos al Señor, por qué si nos arrepentimos, por qué si ahora el Espíritu Santo está en nosotros, por qué si tenemos la palabra de Dios, por qué si nosotros oramos, por qué aún sigue el pecado? ¿Cuál es la razón por la cual el pecado sigue en nosotros? Y lo primero que tendría que decirle en este punto para entender por qué peca es que nosotros pecamos porque hemos heredado la naturaleza del pecado de Adán. Y eso pues obviamente nuestra naturaleza está ahí, es algo que es innato. Dice Romanos capítulo 5 a la altura del verso 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a ¿quiénes? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
Entonces la Biblia dice que como el pecado entró por un hombre, refiriéndose a Adán, entonces la muerte pasó a todos los hombres, nos incluye a nosotros. Por eso es que cuando nosotros nacemos de una vez con una naturaleza adámica, es decir, una naturaleza pecaminosa. Por esa razón nosotros pecamos, porque por naturaleza humana, por digamos lo que fue heredado por Adán, eso lo recibimos nosotros y entonces por esa razón nosotros pecamos. El apóstol Pablo, refiriéndose a esto, dijo lo siguiente, en 1 Corintios capítulo 15, a la altura del verso 45. Dice la escritura, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es el Señor, es el del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y permítame, yo leo este pasaje en la Nueva Traducción Viviente, que dice de la siguiente manera. Las escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal, y los que son celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Esa es una de las razones por las cuales nosotros pecamos, mis amados, porque seguimos en esta tierra. Solamente cuando nosotros partamos de esta tierra, nosotros vamos a dejar de pecar. Mientras estemos en esta carne, mientras estemos en esta naturaleza, mientras estemos en este estuche llamado cuerpo, nosotros estamos propensos a pecar. Y como es una propensión nuestra, como es una tendencia nuestra, como es una inercia nuestra, entonces tenemos que estar muy alerta porque siempre hay una inclinación, siempre queremos ser arrastrados, hay una fuerza, hay un poder que nos quiere arrastrar para que le fallemos a Dios. Y teniendo eso en cuenta, por eso nosotros como cristianos tenemos que estar muy alerta, tenemos que estar muy pendientes, tenemos que estar ahí conectaditos para que nosotros no echemos, perdónenme la palabra, no echemos a perder todo el proceso y todo el avance que hemos tenido en la vida cristiana, que muchas veces nos ha pasado y de repente aquí en la sala habrá alguien que ha tenido esa experiencia, que durante algún tiempo tenías un buen nivel espiritual, una persona que estaba conectada seguramente con la iglesia, en algún ministerio, que estabas en un buen nivel espiritual, pero fruto del pecado, fruto de la desobediencia, fruto de cualquier razón que la carne nos hubiera arrastrado, entonces como que ese avance que habíamos tenido, como que entramos en retroceso, pero bendito Dios que nos da la oportunidad de volver a comenzar, porque ese es el Dios que tenemos, un Dios que nos da segundas oportunidades, un Dios que no nos descalifica cuando fallamos, cuando nos equivocamos, sino que al contrario nos da oportunidad. Y de hecho, si estamos aquí en la sala, si estamos aquí en las cosas de Dios, es porque seguramente Dios nos está dando una oportunidad para que nos volvamos a levantar y podamos tener posiblemente, dice la Biblia, que su postrer estado será mejor que el primero. Seguramente que para muchos la condición espiritual de este tiempo será mucho mejor que la que traían anteriormente. Pero tenemos que estar muy pendientes, mis amados, repito, tenemos que estar muy conscientes que estamos en un cuerpo y mientras estemos en este cuerpo estamos propensos a eso. Pero podemos entrar a contrarrestar, que es parte de la enseñanza que tocaremos, si no alcanzamos hoy, lo tocaremos mañana, de cómo entonces repeler eso, cómo contrarrestar esa parte. Por ahora vamos a mirar Romanos capítulo 7, verso 14 en adelante. Nosotros pecamos porque esa naturaleza nos induce a pecar. La inercia que hablábamos ahorita nos lleva a pecar. Dice Romanos capítulo 7, verso 14 en adelante. Permítame, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leer del 14 al 25. Dice la Escritura, por tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo. Y recuerde que está escribiendo el apóstol Pablo, un hombre que se convirtió, un hombre que era pecaminoso, un hombre que cometía mucha maldad.
pero que Dios lo transformó. El Señor lo tocó, Jesús tocó a este hombre, el Espíritu Santo estaba en él, y a partir del momento que él se convierte, él se entrega completamente, él deja absolutamente todo por basura y se entrega. A pesar de este hombre tan entregado, este hombre tan decidido, este hombre tan determinado en su vida para servirle a Dios, sin embargo tenía luchas, y está escribiendo esto. Verso 15, repito: realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces yo no soy el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Verso 20. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Verso 21. He descubierto el siguiente principio de vida. Atención. Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra en mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Dice el versículo 24: soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y ahí hay un interrogante que él se hace. Pero el Espíritu Santo seguramente toca su corazón y viene una reflexión en esto. Y en el verso 25 dice: gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Noten que sabe que hay un problema, sabe que hay una dificultad, pero que la solución está en Cristo Jesús. Así que ya ven, sigue diciendo el texto: en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Entonces noten que es claro que la Biblia lo muestra, que la Biblia está evidenciando que efectivamente hay una guerra. Esto no es algo que nos imaginamos, no. Por eso la Biblia dice, el mismo apóstol Pablo escribiendo a los Efesios decía que nuestra guerra es espiritual. No es contra sangre y carne, no es con personas, sino que hay una batalla espiritual, y en eso nosotros tenemos que convertirnos en unos guerreros, unos expertos, para que cuando vengan esas batallas nosotros podamos vencer. Entonces aquí es claro, no quiere decir que porque seamos cristianos vamos a ser librados de esa batalla, no. Lo que pasa es que la Biblia sí nos da las instrucciones, nos da las herramientas, nos da, digamos, las estrategias para que nosotros podamos vencer en esa batalla. El libro de Santiago, capítulo 1, verso 13, el apóstol Santiago, hablando sobre el tema, dice lo siguiente. Santiago, capítulo 1, verso 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, que aquí nosotros no podemos entrar a buscar factores externos y menos echarle la culpa a Dios, sino que la Biblia está diciendo que cuando alguno es tentado es de su propia concupiscencia. La concupiscencia es algo que está dentro de nosotros, es como ese placer por cometer pecado, es ese deleite en el pecado, es algo que está ahí. Entonces, cuando se da lugar a la concupiscencia es cuando es atraído y cuando es seducido. Usted peca, y yo obviamente pecamos, como resultado de la tentación, básicamente en tres áreas que son principales y que la Biblia lo describe. Y todo esto que estamos viendo es muy importante en nuestra vida cristiana, porque es muy bonito aprender la Biblia, es muy bonito aprender la parte de teología y todo lo que hemos venido aprendiendo. Pero esto que tiene que ver con nuestro día a día, con nuestra cotidianidad, es lo que vamos a estar trabajando durante esta semana, si el Señor así nos lo permite. Y esto es algo que trabajamos y que luchamos nosotros todos los días. Luego mañana, si Dios lo permite, o pasado mañana vamos a estar tocando un tema que les anuncié, es cómo nos vamos a enfrentar en nuestro ambiente de trabajo, en nuestro ambiente laboral, con personas que no conocen del Señor. Y eso es un tema que también nos va a ayudar porque nos va a dar algunas herramientas también
de cómo nosotros poder desarrollar nuestro trabajo, nuestra labor, a pesar que tenemos una presión en nuestro entorno. Entonces, eso lo vamos a estar trabajando. Dice 1 de Juan, capítulo 2, versos 15 y 16, nos muestra tres áreas principales que la Biblia pues nos lo describe en lo que tiene que ver por qué pecamos como resultado de esa tentación. Dice la Biblia, 1 de Juan, capítulo 2, versos 15 y 16, dice la Escritura: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, número 1, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿para cuándo? Para siempre. Voluntad de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, permanecemos para siempre. El tema de la voluntad de Dios lo estuvimos tocando la semana anterior. Entonces es muy importante. Ahora, Jesús vino a esta tierra y Jesús dice la Biblia que fue tentado en todo. En estas tres áreas que nos cita aquí el apóstol Juan, Jesús también fue tentado. Pero hay algo que es muy interesante y es que Jesús fue tentado en estas tres áreas, pero no obstante, el Señor no cometió pecado. El libro de Hebreos, capítulo 4, verso 15, nos da esta declaración del Señor Jesucristo. Porque no tenemos un sumo sacerdote, estoy en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso Jesús nos entiende, y por eso el Señor nos deja la palabra, y por eso el Señor nos deja todas las instrucciones de cómo nosotros podemos sortear cada situación y cómo podemos librar cada batalla y cómo podemos vencer en cada batalla. Y las tres áreas, la primera que menciona aquí dice los deseos de la carne, los deseos de la carne. Quiero decirle que desde Génesis viene esta tentación. Génesis capítulo 3, verso 6 nos muestra que Eva fue tentada en esta área también. ¿Cuándo fue tentada? Cuando ella vio ese árbol que entre comillas era bueno para comer. Y entonces ella fue por los deseos de su carne, fue tentada a eso. Pero ¿qué pasó con Eva? Falló, cayó. Jesús también fue tentado en esta área. En Mateo capítulo 4, verso 3, nos muestra la historia donde Jesús fue llevado al desierto y Satanás lo tentó. Cuando el diablo trató en aquel momento de transformar las piedras en pan. Los deseos de la carne. Tratar de convertir las piedras en pan. Jesús fue tentado, pero nosotros sabemos que Jesús no cayó en esa tentación. Pero también en la otra área donde somos muy frecuentes, donde somos tentados, donde es un ataque fuerte, letal, todo el tiempo hay un bombardeo tremendo, es en los deseos de los ojos. A través de los medios de televisión, a través de la internet, a través del diario vivir, nuestros ojos son tentados, en los deseos de los ojos. Eva fue tentada en eso. En esta área también ella cayó cuando vio que era un árbol agradable a sus ojos. Entonces le llamó mucho la atención cuando vio esto. Y bueno, dijo, no, sí, se ve hermoso. Y se dejó llevar, se dejó deslumbrar por lo que veía en sus ojos. El Señor Jesucristo también fue tentado cuando el diablo le mostró, recuerdan ustedes, todos los reinos de la tierra y le prometió dárselos a cambio de que él lo adorara. Jesús también, y le mostró la película de todos los reinos, pero Jesús no se dejó deslumbrar por eso. Y esto es muy importante, mis amados, porque el mundo siempre quiere mostrarnos muchas cosas. Nos quiere mostrar lo mejor y aparentemente es algo que nos va a deslumbrar y entonces nosotros nos dejamos llevar. Una de las formas o las maneras donde nosotros como cristianos muchas veces caemos es en esos deseos de los ojos, porque queremos ver eso tan grande, eso tan lindo que se muestra y a la final por irnos por ese lado caemos en tentación, pecamos y le fallamos a Dios. Tengamos mucho cuidado, mis amados, seamos muy mesuraditos, seamos muy maduros ya. Creo que lo que Dios está haciendo en este proceso, porque de ahí es toda la serie donde se desprendió, tiene que ver con nuestra madurez espiritual. No nos dejemos deleitar por las cosas de los ojos, por la vista. Mantengámonos siempre bien equilibrados en esta parte. La tercera manera o la tercera área donde somos atacados es por la vanagloria de la vida. Eva cayó en esa tentación porque fue codiciable para alcanzar la sabiduría. Le dijo
el enemigo. Con esto tú vas a ser sabia, vas a tener un nivel de sabiduría como la de Dios. Y entonces en esa vanagloria de la vida ya se imaginó seguramente la película, hoy voy a ser como Dios. De hecho, recuerde que Satanás fue arrojado a la tierra por esa razón, porque quiso ser semejante a Dios y quiso que los demás lo adoraran, la vanagloria de la vida. Y ahí hay que tener mucho cuidado, el orgullo, la altivez, cosas que están en nuestra vida que es vanagloria. Cuando nosotros queremos demostrar, ayer lo tocamos en el mensaje dominical, cuando queremos ir como al nivel del mundo, a la moda, a las marcas y una cantidad de cosas, nos dejamos llevar y muchas personas viven de apariencia, mostrando una fachada, mostrando cosas aparentemente muy hermosas, pero están llenos de deudas, están llenos de preocupaciones, están llenos de estrés, están llenos de angustia, están llenos de afanes y de ansiedad que los lleva a situaciones tal vez hasta colapsar en su parte nerviosa. ¿Por qué? Sencillamente por dejarse llevar por la vanagloria de la vida. ¿Por qué? Por no saber esperar en Dios. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil comprar con tarjetas de crédito porque ya tiene el producto y no importa, después miraremos cómo pagamos. Y lo que pasa es que se van sumando y sumando las deudas hasta que llega el momento y colapsan y quizás la capacidad de pago no tenga para cubrir con todas sus obligaciones y entonces viene un problema y entonces ya viene la crisis nerviosa, vienen los problemas en las diferentes áreas de la vida, aún hasta atentar con la estabilidad familiar. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por la vanagloria de la vida. Jesús también estuvo en esta tentación y al igual que todas, Él la sobrepasó. Le dijo, échate abajo para probar si los ángeles vendrían a socorrer. A ver qué tan grande, según lo que dice la Biblia, que tus ángeles vendrán. Y Él no se dejó llevar. Mis amados, no nos dejemos llevar por la tentación, no nos dejemos llevar por las promociones, no nos dejemos llevar por la publicidad del mundo, no nos dejemos llevar por la época, porque es que hay que estrenar, cuando se puede, cuando no, no se puede. Y nosotros y nuestra familia tiene que estar formada, tiene que estar capacitada en eso, que tenemos que aprender a vivir conforme a como Dios nos muestra. Seamos personas, ayer ese mensaje, si tú no has tenido la oportunidad de escucharlo, escúchalo porque nos va a ayudar muchísimo. Manejemos esa excelencia de calidad moral, manejemos esa vida verdaderamente que sea una vida agradable ante los ojos de Dios y ante los ojos de los demás. El tercer punto que quiero tocar en esta mañana, para ir terminando, es que nosotros entendamos cómo mira Dios el pecado. Porque es que a veces somos muy dados nosotros, no, pero es que todo el mundo lo hace, pero ¿quién no lo hace? A ver, muéstrenme a alguien que no lo haga. Y nosotros, nuestra vara de medir no son los demás. Nuestra vara de medir no somos nosotros mismos. Porque hay muchas personas que dicen, pero es que yo ya no soy ni comparación de lo que era antes. Estas son cositas que tengo aquí, pero para lo que yo era. No, no te compares con lo que tú eras. No te compares con la gente del mundo. No te compares con los demás. Simplemente nosotros tenemos que mirar qué dice Dios referente al pecado. Esa es nuestra vara de medir. Es qué dice Dios. Verdaderamente nosotros tenemos que vivir para Dios, no para los demás. Lo primero que tengo que decirles es lo que encuentro en la Biblia en 2 Corintios capítulo 5, verso 21, porque Dios juzgó su pecado en el Calvario, el tuyo y el mío. Él fue a la cruz del Calvario y Él pagó ese precio por el pecado. Dice la Escritura que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Fíjense que era tan delicado el asunto del pecado, que Dios no encontró absolutamente a nadie en esta tierra. Intentó con Noé y Noé falló. Intentó con Abraham, Abraham falló. En vista de que absolutamente ningún hombre en esta tierra podía limpiar del pecado a la raza humana, Él mismo se encarnó, vino a esta tierra y pagó. Ahora, si no fuera tan importante, si no fuera tan delicado el tema del pecado, no tendría que haber venido el Señor Jesucristo, haber tenido que morir de esa manera, si es que el asunto del pecado no fuera algo serio. Era tan serio que el Señor Jesucristo vino para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Dios, en muchas oportunidades nos va a corregir cuando sabe que nosotros estamos mal. Así como el buen padre corrige a su hijo, así nosotros cuando estamos en pecado vamos a ser corregidos por Dios. Dice el libro de Hebreos, capítulo 12, a la altura del verso 5 en adelante, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, atención, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces noten que el Señor
disciplina porque nos ama. Y aquí el asunto es que si tú en este momento de repente estás viviendo, estás bajo la disciplina de Dios, quizás sea duro, quizás duela, quizás estés pasando en ese proceso que es fuerte, pero hay algo que es bien interesante entender acá, que si tú sabes que es la disciplina de Dios y que está siendo golpeado, está siendo azotado por esa situación en este momento, hay algo muy bonito, y es que esa es una indicación que tú eres un hijo de Dios. Lo más triste y lo más preocupante sería que tú estuvieses en pecado, estuvieras haciendo las cosas que haces y que no pasara nada en tu vida y que todo siguiera fluyendo de la misma manera. Bueno, ahí tienes que estar preocupado, porque si Dios no te está disciplinando, es posiblemente porque tú no seas hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no va a disciplinar al que no es su hijo, Él disciplina al que es su hijo. Por eso dice la Escritura, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero note lo que dice, sigue diciendo a continuación. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Notan? Entonces, si no hay disciplina en tu vida, si Dios no te disciplina, si Dios no te está disciplinando, eso sí tiene que preocuparte. Es decir, tú sigues haciendo la vida como común y corriente y no está pasando nada y mi vida sigue igual y antes como que voy mejor, aunque sé que estoy en pecado. Ahí tienes que preocuparte, porque si no estás siendo disciplinado, la Biblia es fuerte y dice que eres un bastardo y no hijo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, dice la Escritura, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero dice la Escritura, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Claro, tal vez en este momento nos duela y no nos guste y que vamos a estar gozosos, pero al final, a la postre, Dios nos va a bendecir y va a ser una respuesta, un resultado, va a ser algo bueno para nuestra vida. Y por último, lo que vamos a ver hoy es, Dios nos permite cosechar de acuerdo a lo que nosotros hemos sembrado. Entendamos, mis amados, nosotros tenemos que abstenernos de pecar, pero recuerde también que Dios nos dio la libre elección, y en esa libre elección tú y yo decidimos si lo hacemos o no lo hacemos. Pero es muy claro, y tenemos que tenerlo muy en cuenta, es muy claro que si nosotros cometemos un pecado, vienen consecuencias de eso. Posiblemente tú y yo nos arrepintamos por ese pecado que cometimos, porque el Espíritu Santo nos redarguye, hasta que no nos ponemos en paz con Dios, no podemos estar tranquilos, entonces vamos y le confesamos ese pecado y nos arrepentimos. Eso Dios nos perdona el pecado, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero tenemos que ser muy conscientes que las consecuencias de ese pecado, aún perdonado, las consecuencias las tenemos que vivir nosotros. Tenemos que acarrear con esas consecuencias. Tenemos que llevar el peso de esas consecuencias. Tenemos que llevar el lastre de esas consecuencias, que podría ser para muchos aún toda su vida cargando con esas consecuencias de un pecado. ¿Que sabe que Dios te perdonó? Sí, pero que las consecuencias ahí están. Entonces siempre tengamos en cuenta, mis amados. Por eso el libro de Gálatas, capítulo 6, versos 7 y 8, nos habla sobre esto. Dice la Biblia, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto es un principio de vida, es un principio eterno, es un principio divino. Todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará. ¿Qué segará? Dice la Biblia, corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y la Biblia nos muestra que el Señor siempre nos da a escoger. La elección final es nuestra. Por favor, lo que esté en nuestras manos. Y seguramente, miren, el diablo tiene mucho poder, no vamos a negar eso. El diablo tiene poder. El diablo nos puede tentar. El diablo puede colocar muchísimas cascaritas en el piso para que nosotros nos resbalemos y caigamos.
pero está en nosotros el tomar la decisión. Si pisamos las cáscaras, sabemos que nos vamos a caer, nos vamos a resbalar y nos vamos a caer. O pasamos por un lado, las desviamos. El diablo puede tentarnos, pero escúcheme, el diablo nunca nos podrá obligar a pecar. Nunca. Él no tiene ese poder. Tiene el poder de tentarnos, sí, pero no tiene el poder de hacernos caer en el pecado. La decisión de caer en el pecado es solamente nuestra. Si tú quieres buscar un culpable, ¿por qué cayó en el pecado? Sencillo, saque su cédula y mira, dígale, este es el culpable. Yo soy el culpable de haber caído en el pecado. Pueden haber muchas tentaciones en la vida, mis amores. Las vamos a tener de una u otra manera, de distintos colores y de distintos sabores. La tentación siempre va a estar ahí, puesta ahí sobre bandeja de plata todo el tiempo. Pero está en nosotros tener un carácter y decir, no quiero caer en eso. Ahora, si por alguna razón caes, tú tienes que ser consciente que si tú caes en esto, tienes unas consecuencias de esto. Sí, Dios en su misericordia, repito, nos perdona, pero hay consecuencias. ¿Estás dispuesto a asumir las consecuencias? Después estamos quejándonos, le estamos echando la culpa a los demás, es que lo que pasa es que fue usted, lo que pasa es que fue ella, lo que pasa es que la situación, es que fue mi jefe, es que el gobierno, nada. El único culpable, la realidad, el único culpable somos nosotros mismos. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Mañana vamos a estudiar la segunda parte y es cómo vencer eso, cómo vencer el pecado en nuestra vida. No te lo pierdas, mañana hay un tema muy importante que nos va a ayudar. Hoy planteamos el problema, planteamos la situación, mañana Dios a través de su palabra nos va a mostrar la solución. ¿Cuál es el equipamiento que Dios nos va a dar a nosotros como cristianos para vencer el pecado, para vencer ese tipo de situaciones difíciles? ¿Cómo contrarrestar de cierta manera? Sabemos que no vamos a eliminarlo de tajo en nuestra vida, pero sí podemos disminuir ese ataque del enemigo, sí podemos menguar las fuerzas del enemigo en lo que tiene que ver con los ataques, con la tentación y lo demás. Padre, te damos muchas gracias en esta hora. Gracias por este hermoso tiempo, este escenario tan bonito donde tú nos has colocado aún en esta área virtual, Señor, para poder difundir tu palabra de Dios. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están con nosotros en este momento conectados aquí en la sala. Muchas gracias, Dios, porque sabemos que tú eres quien los has traído. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres fiel, porque tú nos has guardado. Gracias por cada uno de mis hermanos y oramos por aquellos que escucharán este mensaje, esta enseñanza. Pedimos que tu Espíritu Santo los toque, que tu Espíritu Santo los cambie, los redarguya, Señor. Que tu palabra sea ministrando a cada vida, a cada corazón, Señor. Gracias porque tú nos permites, Señor, a través de tu palabra, ver la realidad de esta vida, Señor, pero no verla para que nos asustemos y nos amedrentemos, no, para que verdaderamente como soldados tuyos tomemos las armas de guerra que tú nos das para que podamos batallar y que podamos al final, con tu ayuda, Espíritu Santo, podamos vencer. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret por hablarnos de una forma directa, una forma franca, una forma, Señor, donde nosotros podamos entender y que podamos conocer que a pesar que somos cristianos, también hay luchas y al contrario, se agudizan más las luchas. Ahora el combate es mucho más delicado, pero que también, Señor, nosotros entendemos que no estamos solos, que tú estás con nosotros, que tú eres quien nos ayudas y que tú al final, Señor, será quien nos dé la victoria, para la gloria tuya, Señor. Te damos muchas gracias, Dios. Amén y amén.